Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es demuestro mi amistad con un trato amable al prójimo. El día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad y vamos a hablar sobre el virreinato peruano. Para comprender la creación del virreinato tenemos que remitirnos a sus antecedentes. Entonces, luego de la toma de Constantinopla, las monarquías europeas van buscando nuevas rutas de comercio. España, por su parte, financia a Cristóbal Colón y este de casualidad descubre América porque tenía la intención de llegar a la India. Una vez en América se establecen las encomiendas, el cual funcionaba de la siguiente manera: a un español se le encomendaba unos indígenas con sus respectivas tierras, para que los culturice, los evangelice, les enseñe la religión católica, las tradiciones españolas, a cambio de que este indígena sea un siervo pues de la corona española, ¿no? A cambio de su trabajo también. Con el paso del tiempo y van creándose las gobernaciones, el encomendero seguía haciéndose cada vez más importante, con más poder, mejorando su economía, a tal punto de que significaron un peligro para la corona española. Por lo tanto, se van a crear las nuevas leyes de Indias en el año 1542. Este personaje, que mediante las ordenanzas de Barcelona crea el virreinato peruano, es el rey Carlos I de España, o también llamado Carlos V de Alemania. De esa manera, analiza la situación y ve que las encomiendas ya no es un sistema viable. Propone eliminar las encomiendas y los encomenderos que tenían tierras, a la muerte de estos, que devuelvan las tierras a la corona española. Y por eso se desataron varias guerras, varias batallas, lo que nosotros hemos conocido como las guerras civiles entre los conquistadores, con Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón, todo motivado por la instauración de este nuevo sistema, el virreinato. Pero ya no hay nada que hacer. Luego de la Tercera Guerra Civil, el virreinato es una realidad. Conozcamos entonces cómo ha sido la evolución territorial del virreinato del Perú. Antiguamente, nuestro primer tema de análisis, miren, todo esto es Sudamérica, y la parte que se encuentra al lado occidental, al lado izquierdo, de color anaranjado, era todo el territorio que abarcaba el imperio del Tahuantinsuyo, llegando hasta el norte al río Ancasmayo y al sur al río Maule en Chile. Sobre ese sistema, sobre esa base territorial, se crea el virreinato. Claro, no podemos olvidar que Portugal también llega a las costas de Brasil, es decir, al este de América del Sur. Álvarez de Cabral es soplado por los vientos de una manera que él no esperaba y llega a esta zona. Por lo tanto, Portugal y España se encuentran presentes en Sudamérica y se ha delimitado una zona fronteriza mediante el Tratado de Tordesillas. Luego de crearse las gobernaciones, con la capitulación de Toledo, se le crea a Francisco Pizarro una gobernación llamada Nueva Castilla, y a Diego de Almagro se le crea una gobernación llamada Nueva Toledo, lo cual va a motivar las primeras guerras civiles, ¿te acuerdas?, entre los conquistadores, la llamada Guerra de las Fronteras. Posteriormente, en la zona sur, para seguir colonizando, se creará el territorio de Nueva Andalucía, la gobernación de Nueva Andalucía, que le corresponde a Pedro Mendoza, y más hacia el sur, la gobernación de Nueva León, que le corresponde a Simón Alcazor. De esta manera estaba dividido el territorio que le pertenecía a España. Cuando se crean los virreinatos, al principio va a haber solamente dos. En el norte, todo lo que está en color azul, se le llamó el Virreinato de Nueva España, que abarcaba parte de México y América Central. Luego de la conquista del Imperio Azteca,
sigue también su sistema de encomiendas y gobernaciones y se instaura el virreinato de Nueva España. En el sur, todo lo que está en color rojo formó parte del virreinato del Perú, a pesar de que el Tratado de Tordesillas señalaba que a España le pertenecía todo el territorio casi hasta el final de América del Sur. España no se preocupó en colonizar esa zona, porque lo que los españoles querían, según la doctrina mercantilista de acumular metales preciosos, es el oro y la plata, y eso lo encontraban en el Cusco y en los alrededores del Perú. Por lo tanto, no se preocuparon en ir a la selva del Perú ni a la selva de América del Sur. Como el virreinato del Perú era sumamente grande, va a ser dividido en nuevos virreinatos y también se van a crear las capitanías generales. Las capitanías generales básicamente son zonas militares. Claro, tiene una organización política, civil, social, pero su creación responde a fines militares y defensivos, porque en esta época es constante el asedio de los piratas y corsarios en las zonas marítimas, que iban pues asaltando las embarcaciones que salían de América con destino a España. Así, por ejemplo, se crean en color verde el virreinato de Nueva Granada, quitándole una parte al virreinato del Perú, la parte conocida como la comandancia de Maynas, la zona de Maynas, y con el tiempo regresará al virreinato del Perú por funciones básicamente estratégicas. Lo que está en rojo o rosado seguía siendo el virreinato del Perú. La parte de amarillo corresponde al virreinato del Río de la Plata, que ya para esta época le ha arrebatado a la Capitanía General de Chile la zona de la Patagonia, la zona sur. Y las dos capitanías que se crean son la de Venezuela en el norte, todo lo que está en color anaranjado, y la de Chile acá en morado. Nuevamente podemos observar que Brasil, la zona que le pertenecía a Portugal, no está siendo colonizada por los españoles. Está prácticamente olvidada. Y vamos a ver qué consecuencias va a traer eso para España. Por último, ya finalizando la época virreinal en el Perú, nuestro país, que estaba dividido en corregimientos debido a los abusos que cometían los corregidores contra los indígenas en el cobro del tributo, en la distribución de la mita, en la venta de mercancía inútil, van a ser reemplazados por las intendencias. Y se van a crear 8 intendencias que nosotros podemos ver en el mapa de la derecha: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Sobre la base de las intendencias se van a crear los departamentos, y sobre la base de las antiguas audiencias se van a crear los países. El virreinato de Nueva Granada fue creado en el año 1717 por el rey Felipe V, debido a la gran extensión que tenía el virreinato del Perú, lo cual dificultaba su administración, organización y sobre todo su defensa. Como podemos ver, en la parte sur del virreinato de Nueva Granada se ha apoderado de un territorio importante y que va a generar pleitos y disputas más adelante: la zona de Maynas. Nueva Granada lo va a reclamar, en ese entonces ya se llama la Gran Colombia, y el Perú también. Finalmente nosotros nos quedaríamos con esa zona, que hoy es el departamento de Loreto. El virreinato del Río de la Plata fue creado en el año 1776 por el rey Carlos III, pero este rey ya pertenece a otra dinastía. Ya nosotros vamos a ver que cuando los españoles han colonizado América del Sur, van a estar gobernados por dos dinastías diferentes. La dinastía Habsburgo, que empieza a colonizar América, y como los corregidores estaban teniendo mucho poder y también estaban generando pues conflictos para la corona española, cuando entra una nueva dinastía, los Borbones van a aplicar una serie de reformas a las cuales se les conoce como las reformas borbónicas, y en esas reformas se crea el virreinato del Río de la Plata, que no tiene muchos años de duración, porque solamente dura hasta el año 1816,
año en el cual pues va a empezar la campaña libertadora el general José de San Martín. La Capitanía General de Venezuela, que como ya habíamos anticipado, va a ser creada en el año 1798 con fines militares, más que políticos, con fines militares, para custodiar y cuidar la zona del Atlántico. Las embarcaciones que salían del Perú tenían que cruzar el Canal de Panamá y dirigirse a través del Océano Atlántico hasta España, e iban a ser presa fácil y víctimas de constantes asedios de los piratas y corsarios. Y la Capitanía General de Chile, ubicada en la zona sur, al principio estaba en un conflicto a la parte más hacia el sur de América con el Virreinato del Río de la Plata, pero luego va a ser reducido y quedará en toda esa parte de color amarillo. Esta capital se crea en el año 1798 y también tiene una corta duración. Por último, es necesario conocer el Tratado de San Ildefonso. Para eso hay que recordar los tratados limítrofes que ya se han establecido entre España y Portugal, iniciando por el Tratado de Alcacobas-Toledo, que es la línea horizontal en color verde. Luego fue ratificado la línea de arbitraje del Papa Alejandro VI. Mediante una bula papal establece que esta sería la línea que divide a los territorios de Portugal y España. Más adelante se establece la línea del Tratado de Tordesillas, que era supuestamente una zona, ya un límite definido, pero debido a la presencia de estos personajes llamados los bandeirantes, que son enviados de la corona portuguesa para adentrarse cada vez más al territorio español. ¿No ves que los españoles no les preocupaba, no les importaba la zona de la selva? Entonces la tenían prácticamente abandonada, despoblada. Y estos bandeirantes, llamados así porque van a portar banderas de diferentes características, van a adentrarse con fines militares y expansionistas, a tal punto que va a haber conflictos entre españoles y portugueses, porque se van a encontrar lamentablemente. Y para solucionar estos conflictos, ambas coronas, la de Portugal y la de España, acuerdan esta zona en color rojo, toda la zona en color rojo, como la línea final fronteriza entre los territorios que le pertenecen a Portugal en color anaranjado y los territorios que le pertenecen a España en un color más tenue, un color más plomo. Como tú puedes ver, el Tratado de Tordesillas se encuentra en vertical, en color verde, del año 1494. ¿Cuánto territorio ha ganado Portugal? Más del doble. E incluso se apodera de parte del Virreinato del Perú. A pesar de que el tratado ya lo prohibía, sigue apoderándose de la zona de la selva porque España no tiene presencia. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: las intendencias sirvieron de base para la creación de los países, departamentos o virreinatos. No, los países se crean mediante las audiencias. Es los departamentos. En base a las 8 intendencias, Bolívar crea los futuros departamentos. Segunda pregunta nos dice: las colonias de Portugal crecieron gracias a la labor de los bandeirantes, aquellas personas enviadas por la corona portuguesa para adentrarse cada vez más en territorios españoles, sin hacer caso al Tratado de Tordesillas, lo cual obligaría a España y Portugal a firmar un nuevo tratado, conocido como el Tratado de San Ildefonso. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.